Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Mi Rincón Aeronáutico construyendo un ICP Sabana S. He tardado un poquito más en editar y subir este episodio porque he tenido que pedir pinzas de montaje rápido de 4 milímetros. No había suficiente en la caja del kit y hacen falta muchas para montar el fuselaje. Las he pedido en Alemania y justo llegaron el día 14, que es cuando empezó la huelga de transporte, así que me ha retrasado todo una semana. Pero bueno, aquí está el fuselaje montado, la parte trasera del fuselaje hasta donde podemos y lo vamos a ver después de la entradilla. Mientras estaba esperando que llegaran las pinzas rápidas que pedí en Alemania, pues no he perdido el tiempo. Hemos estado preparando piezas, estas son del ala izquierda, estas son del ala derecha. Y bueno, aquí el caso es no parar ni un momento. Si no se puede hacer una cosa, pues se hace otra. Ha llegado el momento de empezar con el fuselaje y estos son los largueros. Ya hay algunas piezas aquí fijadas con pinzas rápidas que habrá que remachar. Y esta lleva aquí un refuerzo, no sé si se ve bien, esta y esta, que no hay que remachar, únicamente hay que remachar estos dos para que esta pieza quede fija. Una vez que hemos puesto ya estos remaches en los largueros, vamos a empezar a montar las cuadernas. Están aquí ya preparadas, así que se montan solamente con pinzas, no hay que usar remaches todavía. Ya están instaladas las costillas en los dos largueros inferiores y no hay posibilidad de equivocarse. Esta va cogida en el primer agujero disponible y luego solamente hay agujeros de 4 y de 3,2 milímetros. Pues todas las costillas van en los de 4 milímetros, así que no nos podemos equivocar. Aquí que van por el lateral solamente hay dos agujeros de 4 disponibles, que son estos dos. Y aquí que se coge con 3, 1, 2 y 3, pues solamente hay una posición en que coinciden los tres agujeros de 4 milímetros. Y luego hay que tener en cuenta la orientación del ala de cada costilla. Esta va mirando hacia adelante, esta hacia detrás, estas hacia adelante todas, esta va hacia atrás y las dos que quedan hacia adelante.
Los siguientes largueros que he montado han sido los dos de la parte superior. Y la única precaución que hay que tener es que aquí en la cuaderna tercera habíamos dejado sin remachar este agujero de arriba. Y es que el larguero, que es este, va entre este angular y esta pieza. Si no, no entra. Ya he colocado todos los largueros. Algunos han costado más que otros. Sobre todo los de esta cuaderna creo que era. Pero bueno, ya está todo listo para seguir el siguiente paso. Una vez que están ya montados los 8 largueros del fuselaje trasero, el siguiente paso es montar todas estas piezas, que ya las he puesto a cada una a su número. Así que voy a montarlas. Ya he colocado todas las piezas provisionalmente, todavía no he montado ningún remache y todas las piezas se montan fácilmente. Aquí tenía un poquito de duda de cómo colocar esta cajita, pero bueno, al final es así. Así que ahora que veo que todo encaja, voy a remachar exclusivamente lo que dice el manual, ya que hay sitios que no podemos remachar porque aquí falta poner un montón de piezas aquí cubriendo todo. Aquí he puesto esta pieza antes de poner este remache, así que ahora no tengo hueco para remachar. Tengo que quitar esta pieza. Ya está colocado estos remaches. Este me ha costado un poco, he tenido que quitarlo porque había entrado torcido la primera vez, pero ya está bien. Y ahora las instrucciones recuerdan 2 agujeros que dejamos libres aquí en esta costilla. Pues ahora es el momento de remacharlos. Bien, ahora hay que avellanar estos orificios. Esto va montado por aquí detrás. Y hay que poner remaches planos, remachando desde aquí, así que vamos a avellanar este lado. Ya están avellanados y ahora falta volver a poner imprimación, así que lo dejo pendiente hasta que tenga un lote nuevo que pintar. Ya están listas estas piezas con los remaches de cabeza plana y ya las podemos montar en la estructura del fuselaje. Ya he instalado esta costilla
que es de un aluminio bastante más fuerte que el resto, porque aquí es uno de los puntos donde se engancha el ala. Pues esto ya está en su sitio provisionalmente. Y el siguiente paso es montar los cables del freno. Los cables del freno van recorriendo todo lo largo del fuselaje por estos huecos, uno detrás de otro, y lo mismo por el otro lado. Comentar que el cable de los pedales viene totalmente listo para instalar, no hay que hacerle nada. Viene con estas piezas negras ya instaladas y simplemente hay que ir pasándolo por los agujeros a lo largo del fuselaje y remachar esas piezas negras en cada costilla. Bien, pues ya está el cable en su sitio. Este es el extremo que va en los pedales para regular la tensión. Hay que dejar libre una de estas plaquitas para ponerla en la cuaderna que va aquí. Falta una pieza y a partir de aquí dejamos siempre una pieza de estas en la parte de proa de cada costilla, excepto la costilla 9, que es esta, que va por el otro lado. Y a partir de aquí ya todas van mirando hacia la proa. Esta. Y la última, que es aquí. Así que ya se puede remachar todas estas piezas. Ya están todas las piezas de plástico sujetas con 2 pinzas. Y el cable va sin ninguna interferencia, todo lo largo. Y esta última pieza va puesta en la parte trasera. Así que ya podemos remachar esto. En esta costilla, que es la número 6, aquí la pieza no encaja bien. Si centro los agujeros de arriba, choca aquí en la parte de abajo, entonces se queda separada y no agarran los remaches. Así que con una lima voy a tener que redondearle el canto que vaya aquí en la zona de abajo. Y de forma análoga, como he hecho con el cable del lado derecho, pues el cable del lado izquierdo. Voy a poner punto y final a este capítulo. Ya están montadas hasta la cuaderna de aquí donde va la parte trasera cerrada del equipaje, que es la cuaderna 10. Están todas montadas y el cable de los pedales también terminado. El siguiente paso es montar revestimientos. Ya no puedo avanzar más en la estructura del fuselaje hasta que no monte revestimientos. Y para ello los técnicos de AESA tienen que venir. Ya les he llamado, me han dicho que vendrán después de Semana Santa y les he preguntado si podía montar alguno para avanzar un poquito más y me han dicho que sí, que mientras ellos puedan chequear fácilmente el interior, no hay problema. Así que voy a montar dos. Los tengo que preparar, los tengo que sacar de la caja grande, desbarbarlos, imprimarlos, etcétera, y montarlos y remacharlos. Así que eso es lo siguiente que voy a hacer y el siguiente episodio pues veremos lo que muestro, aún no lo sé. Así que pongo punto final aquí a este episodio, gracias por seguirme, no olvidéis suscribiros al canal, activar las notificaciones y darle al me gusta si os ha gustado. Nos vemos en el siguiente, hasta luego.